Hoy voy a crear un sensor de tendencia meteorológica, es decir, un sensor que nos va a decir si en las próximas 12-24 horas el tiempo en nuestra localidad va a mejorar, va a empeorar o se mantendrá estable. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Los que me estáis siguiendo desde hace tiempo ya sabéis que soy un apasionado a la meteorología y siempre estoy pensando en hacer nuevas cositas. Esta vez se me ocurrió hacer un sensor de tendencia meteorológica. Como acabo de decir, me dirá si el tiempo en mi ciudad va a mejorar, va a empeorar o estará estable. Para hacer esto lo ideal es tener un sensor de presión en casa y no depender de servicios de terceros que no sabemos exactamente dónde están tomando la medición. Yo en mi casa tengo el BM280, que es un sensor que hice hace tiempo ya con SP Home. Para si te interesa, aquí arriba y abajo en la descripción te voy a dejar el vídeo. Después, en base a la presión que me da este sensor, lo primero que haré será generar un nuevo sensor que me dirá la presión media de las últimas 12 horas. Después, en base a esto, pues ya vamos a calcular cómo estará el tiempo. Vamos a Visual Studio a crear este primer sensor. Bueno, como ya he hecho en los últimos vídeos, pues vamos a explicar un poco más en detalle qué es cada cosita y como siempre, pues tendréis estos sensores abajo en la descripción. ¿Vale? Platform Statics. Este sensor utiliza la plataforma Statics, o sea, de estadísticas, para calcular las estadísticas de otro sensor. Name. Será el nombre amigable que tendrá este sensor en la interfaz de Home Assistant. Entity ID. Pues como su nombre indica, será el identificador único que tendrá este sensor en nuestro Home Assistant. En este caso, como he dicho, yo utilizo el BME280. Y aquí lo tengo puesto para identificar que es este sensor, que en mi caso es el único que tengo con presión atmosférica. El sampling size es el número máximo de muestras que se tomarán para calcular las estadísticas, asegurando que hay suficientes datos para un cálculo preciso y sin sobrecargar el sistema. Max Age, y dentro de Max Age tenemos Hours. Aquí vamos a limitar los datos a considerar de las últimas 12 horas, es decir, le vamos a decir la cantidad de horas que queremos considerar. Con State Characteristic lo que estamos haciendo es especificar que la estadística que calculamos es la media o promedio de las muestras recogidas. Vale, con esto pues ya tendremos el primer sensor imprescindible para poder calcular lo que quiero calcular. Ahora bien, si sabemos un poco de meteorología, sabremos que si la presión atmosférica sube, es que el tiempo tiene tendencia a mejorar. Si baja, es que tiene tendencia a empeorar. Después, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear un sensor que compare la presión actual con la presión de las últimas 12 horas. Haciendo esto, ¿qué conseguiré? Pues si la presión actual es más alta que la presión de las últimas 12 horas, es que el tiempo va a mejorar. Si es más baja, es que va a empeorar. Y si es muy parecida, pues se va a quedar con el tiempo estable. Vamos a ver cómo crear este sensor. En este caso vamos a utilizar el Platform Template, que utiliza plantillas para crear sensores personalizados basados en otros datos existentes. Sensors. Defino los sensores personalizados a crear. Aquí voy a crear solo uno, pero podríamos crear más. Tendencia tiempo. Es el identificador único que tendrá este sensor en nuestro Home Assistant. Y el Friendly Name, tendencia del tiempo, es el nombre amigable que se mostrará en la interfaz de Home Assistant. Vale, ahora empieza lo bueno, que es toda la parte del template. Vale, aquí lo que hacemos
es definir la presión actual. Set presión actual. Estamos diciendo que la presión actual es el estado del sensor BME 280 y después utiliza el filtro float, que lo que hace es convertir este valor a un número decimal flotante. Aquí estamos haciendo lo mismo, pero con el de media de 12 horas, presión media 12 horas. Estamos definiendo que la presión media de las 12 horas es el estado del sensor presión media últimas 12 horas. Y al igual que antes, estamos utilizando un filtro flotante para convertir este valor a un número decimal. Y después aquí empezamos a calcular. Tenemos que si la diferencia es mayor que 1, el clima considerará que está mejorando. Aquí va a considerar que si la diferencia es menor que menos 1, el tiempo va a empeorar. De lo contrario, si no es ninguno de los dos casos, va a estar estable. Después aquí que pongo la diferencia del 1% o menos 1%. Aquí tendríamos que considerar que si vivimos a la playa, podríamos poner un umbral ligeramente más bajo, alrededor de 0,8, para captar cambios más sutiles que pueden identificar cambios rápidos en el clima. Si vivimos en zonas montañosas donde hay cambios muy bruscos de tiempo, este valor podríamos bajarlo a 0,5 y después este sensor sería mucho más sensible y nos podría avisar de que está llegando pues una tormenta o aire o algo, pero que el tiempo podría estar empeorando o también mejorando, ¿vale? O sea, podríamos poner los dos en 0,5 en zonas montañosas, En zonas estables como interiores de penínsulas o desiertos o así, podríamos poner un intervalo quizá un poquito más alto, como 1,2, y eso podría evitar falsas alertas. Después, en estas zonas, como el clima es más templado y no hay cambios tan bruscos, por eso pues lo podríamos aumentar un poco. En ciudades y suburbios donde el clima en general es bastante tranquilo y no hay cambios extremos, también podríamos considerar de dejarlo en 1, que yo es lo que he considerado para la ciudad de Girona, que aquí en Girona cambios muy bruscos no tenemos y al menos en 1 yo considero que va bien. Bueno, una vez tenemos estos dos sensores definidos, lógicamente lo que tenemos que hacer es validar y reiniciar Home Assistant. Una vez tengamos nuestro Home Assistant reiniciado, vamos a tener esto. Vale, y en mi Home Assistant pues yo lo tengo así, tengo la presión actual aquí, 1019, tengo la media de las 12 horas, que es 1021. Aquí quizá no sea muy exacto, porque si vemos esta gráfica, que es la del sensor del actual, he tenido el sensor unas cuantas horas apagado y es que lo desconecté sin querer, pero bueno, si vemos las últimas horas hay una caída brusca de la presión, después también tiene sentido que el tiempo esté empeorando. Bueno, pues yo creo que es un sensor que puede venir bastante bien, saber qué clima va a hacer las próximas horas. Tampoco quiere decir si está empeorando que vaya a llover, a lo mejor solo pasan unas nubes, que es lo que en principio en Girona he estado mirando y está previsto para mañana. Después pasado mañana sí que está previsto que llueva, pero como el tiempo ya va empezando a empeorar, aunque ahora está haciendo mucho sol, ya se está detectando que está empezando a empeorar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.